Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto del año 1769 en la isla de Cerdeña, que en ese momento estaba bajo control francés. Nació en una familia noble italiana menor, pero sus ambiciones y talentos lo impulsaron rápidamente hacia el mundo del poder militar y político francés. En su juventud, asistió a una escuela militar en la Francia continental, donde perfeccionó sus habilidades en matemáticas y artillería, sentando las bases para su futura carrera militar. Su carrera temprana como teniente segundo en el ejército francés lo llevó a ascender rápidamente en los rangos, especialmente durante las guerras revolucionarias. La Revolución Francesa comenzó en el año 1789 y transformó fundamentalmente la sociedad francesa, poniendo fin a siglos de monarquía, feudalismo y dominio religioso. Napoleón se alineó con los revolucionarios, reconociendo el potencial militar del cambiante panorama político. En el año 1793, desempeñó un papel crucial en el sitio de Tolón, lo que lo puso bajo la atención de los líderes revolucionarios y le permitió ascender rápidamente en el ejército. En el año 1796, Napoleón se convirtió en general, liderando el ejército francés en Italia y logrando importantes victorias sobre los austriacos y sus aliados. La campaña en Italia y el ascenso al poder. La campaña italiana de Napoleón, que duró desde el año 1796 hasta el año 1797, consolidó su reputación como un genio militar. La serie de victorias sobre Austria y sus aliados, junto con su destreza diplomática, ayudó a expandir la influencia francesa en gran parte de Italia. Su éxito le permitió establecer la República Cisalpina en el norte de Italia, fortaleciendo aún más el control francés sobre la región. En el año 1798, Napoleón emprendió una campaña en Egipto, con la intención de debilitar el acceso británico al Océano Índico mientras intentaba establecer una presencia francesa en el Medio Oriente. La campaña fue un fracaso militar, pero estuvo marcada por importantes descubrimientos, como la piedra de Rosetta, que más tarde sería crucial para descifrar los jeroglíficos egipcios. El regreso de Napoleón de Egipto en el año 1799 fue oportuno, ya que Francia se encontraba en una crisis política. Aprovechó esta oportunidad para derrocar al Directorio, el cuerpo gobernante, y en un golpe de Estado estableció el consulado, colocándose a sí mismo como primer cónsul, convirtiéndose efectivamente en el gobernante de Francia. Napoleón como primer cónsul. Napoleón consolidó su poder como primer cónsul e inició una serie de reformas destinadas a estabilizar Francia. Implementó el Código Napoleónico, que se convirtió en uno de sus legados más duraderos. Este código legal, establecido en el año 1804, fue diseñado para unificar las leyes francesas y proporcionar estructuras legales claras y accesibles. Garantizaba ciertos derechos, como la igualdad ante la ley y la libertad religiosa, y sentaba las bases para los sistemas legales en muchos países de todo el mundo. Las reformas de Napoleón también se extendieron a la educación, la infraestructura y las políticas económicas, incluida la creación del Banco de Francia en el año 1801. A pesar de sus tendencias autoritarias, Napoleón fue ampliamente visto como un reformador que modernizó el Estado francés. Su capacidad para mantener la estabilidad interna mientras continuaba expandiendo la influencia francesa lo convirtió en un líder muy popular entre el pueblo francés. Sin embargo, su creciente poder también llevó al surgimiento de muchos enemigos en toda Europa, que lo veían como una amenaza para el orden establecido. La creación del imperio. En el año 1804, Napoleón se autoproclamó emperador de los franceses, poniendo fin efectivamente a la era revolucionaria y estableciendo el imperio napoleónico. Este título fue confirmado mediante un referéndum, y su coronación tuvo lugar en diciembre de ese año en presencia del Papa Pío VII. En un gesto simbólico, Napoleón se tomó la corona de las manos del Papa y se coronó a sí mismo, señalando su creencia en la supremacía de su autoridad sobre la Iglesia. Su imperio se expandió rápidamente a medida que conquistaba gran parte de Europa, incluida la península italiana, la península ibérica y grandes partes de Europa central y oriental.
Las ambiciones imperiales de Napoleón se reflejaron en sus campañas militares, que expandieron la influencia francesa por toda Europa. Sus ejércitos derrotaron a las principales coaliciones que se formaron en su contra, incluida la Tercera Coalición, que incluía a Gran Bretaña, Rusia y Austria. El Tratado de Tilsit en el año 1807, firmado con el zar Alejandro I de Rusia, fue un punto de inflexión en el control de Napoleón sobre Europa. Con gran parte del continente bajo su influencia o control directo, Napoleón buscó establecer un nuevo orden basado en la supremacía francesa y la difusión de los principios revolucionarios, aunque su gobierno autoritario le hizo muchos enemigos. Las guerras napoleónicas. El periodo comprendido entre el año 1799 y el año 1815, conocido como las Guerras Napoleónicas, estuvo marcado por un conflicto casi constante en toda Europa. El genio militar de Napoleón se hizo evidente en batallas como la Batalla de Austerlitz en el año 1805, donde derrotó de manera decisiva a los ejércitos rusos y austriacos, consolidando su dominio sobre Europa Central. Sin embargo, a pesar de sus éxitos en el campo de batalla, las políticas expansionistas de Napoleón y sus esfuerzos por imponer el sistema continental, un bloqueo destinado a debilitar a Gran Bretaña económicamente, encontraron resistencia creciente de otras potencias europeas. La Guerra de la Península, que comenzó en el año 1808, vio a Francia involucrada en un conflicto prolongado en la península ibérica. El intento de Napoleón de instalar a su hermano, José Bonaparte, como rey de España provocó una amplia resistencia, y los españoles, apoyados por los británicos bajo el mando del duque de Wellington, lucharon por expulsar a las fuerzas francesas. Esta guerra agotó los recursos franceses y dejó a Napoleón vulnerable a otros desafíos militares. La caída de Napoleón. La caída de Napoleón comenzó en el año 1812 con su desastrosa invasión de Rusia. La campaña rusa, que tenía como objetivo obligar al zar Alejandro I a cumplir con el sistema continental, terminó en fracaso. El ejército de Napoleón, que había contado con más de 600.000 hombres, fue diezmado por el duro invierno ruso, las dificultades logísticas y los constantes ataques de las fuerzas rusas. Solo una fracción de la Grande Armée regresó a Francia. Esta derrota marcó el comienzo de una serie de reveses militares para Napoleón. En el año 1814, Napoleón se enfrentó a la Sexta Coalición, que incluía a Gran Bretaña, Prusia, Rusia, España y varios otros estados europeos. Las fuerzas coaligadas marcharon hacia París, lo que obligó a Napoleón a abdicar en abril de ese año. Fue exiliado a la isla de Elba, pero regresaría a Francia en el año 1815 para un breve periodo conocido como los 100 días. Los 100 días y Waterloo. El regreso de Napoleón al poder en el año 1815 fue recibido con entusiasmo por muchos en Francia, que se habían desilusionado con la restaurada monarquía de los Borbones. Sin embargo, su breve retorno estuvo marcado por un nuevo conflicto. La Séptima Coalición, que incluía a Gran Bretaña, Prusia, Austria y los Países Bajos, se movilizó rápidamente contra él. El 18 de junio de 1815, Napoleón se enfrentó al duque de Wellington y las fuerzas prusianas en la batalla de Waterloo, en la actual Bélgica. La batalla terminó con una derrota decisiva para Napoleón, quien se vio obligado a abdicar nuevamente. Esta vez, fue exiliado a la isla de Santa Elena, un remoto territorio británico en el Atlántico Sur. Napoleón pasaría los últimos años de su vida allí, falleciendo el 5 de mayo del año 1821. Su muerte marcó el final de una era en la historia europea. El legado de Napoleón. El legado de Napoleón Bonaparte es complejo y duradero. Aunque sus campañas militares causaron inmensa destrucción en toda Europa, su influencia en los sistemas legales, administrativos y sociales de los países que controló fue profunda. El Código Napoleónico, por ejemplo, sigue siendo un texto legal fundamental en muchos países hasta hoy. Además, sus innovaciones militares, como el uso de los cuerpos y el énfasis en las batallas rápidas y decisivas, moldearon la guerra moderna.
El reinado de Napoleón también condujo a la expansión de sentimientos nacionales en toda Europa. Aunque sus conquistas fueron en su mayoría militares, el imperio napoleónico ayudó a despertar un sentido de identidad nacional entre los pueblos de los territorios ocupados. Además, su gobierno favoreció la difusión de ideas como la igualdad ante la ley, la secularización de los estados y la creación de gobiernos centralizados que influyeron en el desarrollo de muchos estados modernos. A pesar de su caída, Napoleón se ha convertido en una figura casi mítica en la historia, admirado por su ambición, su genio militar y su capacidad para reorganizar Europa. La imagen del hombre que subió desde la nada para convertirse en emperador ha perdurado en la cultura popular y en la memoria histórica. Su figura también ha sido objeto de múltiples estudios y debates, siendo visto tanto como un tirano como un líder visionario que intentó modernizar el viejo orden europeo. Tras su muerte en el año 1821, Napoleón fue enterrado en Santa Elena, pero su legado continuó, influyendo en la política y la historia de Francia y de Europa. En el año 1841, sus restos fueron trasladados a París, donde reposan hoy en el Hotel des Invalides, un símbolo de la gloria y el poder que alcanzó. En resumen, la era napoleónica dejó una huella indeleble en la historia moderna, con Napoleón Bonaparte como una de las figuras más destacadas. Su ambición, su poder militar y su capacidad para reformar y modernizar los estados bajo su control cambiaron el panorama de Europa para siempre, dejando un impacto que aún se siente en la actualidad.